Qué gusto verte. Gracias. Bien, pues vamos a iniciar con el video. ¿Será poco antes de la historia o ahorita de una vez? Sí, quisiera que lo viéramos. Es pequeño porque cuenta la historia de manera resumida. Ah, ok. Y entonces la pregunta y analizamos la historia, ¿no? Ok, pero ¿después del devocional o de una vez? Veamos el video, luego se hace la pregunta. En el devocional escuchan la alabanza y pues platican con Dios para dar una respuesta. Y entonces ya seguimos con lo demás. Ok, entonces veamos el video. ¿Me avisan ya está? No. Se está iniciando. Ya está, nada más que está como avanzado. Sí, yo lo avancé. Ah, ok. Su penúltimo hijo, José, más que a todos los demás, y le da una túnica especial. Los 10 hijos mayores llegan a odiar a José. Lo secuestran y planean matarlo, pero en lugar de eso, deciden solo venderlo como esclavo en Egipto, donde termina en prisión, hablando de fracasos familiares. Pero Dios está con José. Él orquesta la liberación de José de la prisión, y Faraón termina elevando a José como segundo al mando sobre todo Egipto. José salva a la nación de Egipto durante una hambruna. También termina salvando a sus hermanos, su familia, de morir de hambre. Una vez más, podemos ver cómo la locura y el pecado de la familia de Abraham encuentra con la maldad de Dios, quien transforma hasta la maldad de los hermanos de José en una ocasión para salvar vidas. De hecho, esto es lo que José dice que hasta al final del libro. Él le dice a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para salvar muchas vidas. Estas palabras están estratégicamente colocadas al final del libro porque resumen no solo la historia de José y sus hermanos, sino del libro como un todo. De Génesis 3 en adelante, los humanos actúan egoístamente y haciendo el mal, pero Dios no va a dejar su mundo de su propia cuenta. Él permanece fiel y determinado a bendecir a las personas a pesar de sus fracasos. Puedes ver esto especialmente en cómo esa misteriosa promesa acerca del descendiente de la mujer se desarrolla a través del libro. Dios prometió que un vencedor herido vendría y aplastaría a la serpiente y derrotaría el mal desde su raíz. Luego, el autor conecta esta promesa directamente con el linaje de Abraham. Esto es una parte de cómo Dios traerá su bendición a las naciones. Desde Abraham, esta promesa se conecta con Judá, el cuarto hijo de Jacob, y es así como lo hace. En un poema extremadamente importante en el capítulo 49, un Jacob ya anciano, en su lecho de muerte, quiere bendecir a sus 12 hijos. Cuando llega a Judá, Jacob predice que Judá se convertiría en la tribu de los reyes líderes de Israel. Un día vendrá un rey que demandará la obediencia de todas las naciones. Vendría y cumpliría la promesa de Dios de restaurar las bendiciones del Edén en todo el mundo. El libro de Génesis termina con todas estas esperanzas y promesas futuras. Flotando y sin desarrollar. Te obliga a voltear la página para ver cómo terminará todo.
Ese es el libro de Génesis. Hermana, estoy en una sesión en Zoom de marco en cuanto termine, ¿sí? ¿Está bien? Sí, yo le bendiga. Terminó el video porque ya no se oye. Sí, ya lo quité porque se trabó, pero no sé cómo se... Creo que se desconectó Roberto porque no podía ponerla, dejar de compartir pantalla. Creo que se trabó. Yo Bien. también me desconecté porque pensé que era yo, porque de pronto no escuché nada, ni veía nada. Sí, siempre con la tecnología es un poco latoso el asunto. Ok. Yo les, ustedes que están en esto, constantemente comparten videos y se enlazan, regularmente su computadora, conéctala a un Ethernet, Ah, físico. sí, no a la cuestión de Wi-Fi porque es muy pesado tienes conectados varios dispositivos, entonces la red siempre baja. Y la más real que tienes es el Ethernet. Si tu computadora, la central, la vas a utilizar para esto, conéctale el cable de Ethernet y no vas a tener ningún problema en compartir, salirte y entrar. Va a ser más estable. Gracias por el tip. Pero yo apenas con ustedes inicié el Zoom. O sea, y hace 8 días Skype en un diplomado que entré, entonces estoy en pañales. Bueno, una disculpa. Se trabó el video y me sacó de Zoom. Bueno, tendré que resumirles un poco la historia yo. Un poco antes de morir, el genio de la literatura francesa, uno de ellos, Marcel Proust, ya en su lecho donde murió, joven, le preguntaron si había alguna obra que hubiera leído que le hubiera gustado escribir él. Y dijo rápidamente sí. La historia que se encuentra, la novela que se encuentra entre Génesis 37 y Génesis 50. Y es la historia de uno de los hijos de Jacob, la historia de José. Hubo una obra muy famosa de teatro que se llamó José el Soñador. Y la historia realmente es extraordinaria porque es la historia de un joven, empieza en el capítulo 37, del 11º hijo, varón, de Jacob, que tenía 4 esposas. Y la historia es, bueno, muy interesante, por eso Marcel Proust dijo eso. Jacob, de joven, se enamoró de una
mujer llamada Raquel. Y bueno, en aquel tiempo había que ganarse a una mujer, pagar un precio o trabajar un tiempo. Y cuando Jacob, que su nombre significaba impostor, tramposo, y era muy tramposo, cuando Jacob le dijo a quien sería su suegro Labán que se había enamorado de Raquel, le dijo, bueno, trabaja 7 años por ella y te casarás con ella. Y él trabajó los 7 años por Raquel. Pero Labán, que no quería decir su nombre tramposo, pero que era más tramposo que Jacob, lo engañó. Y como la novia se entregaba en un tálamo, en un lugar oscuro, le entregó a su hija mayor llamada Lea. Y cuando Jacob se dio cuenta y le reclamó, le dijo, pues es que la costumbre de nuestro pueblo es que se entrega primero a la hija mayor. Y si quieres a Raquel, pues trabaja 7 años por ella. Y entonces, pues Jacob amaba mucho a Raquel y trabajó 7 años por ella y se casó finalmente con ella. Pero ocurrió algo pues novelesco, que Lea le empezó a dar hijos a Jacob, pero Raquel no. Era estéril. Y entonces, bueno, se sentía muy mal Raquel. Había una cierta burla de Lea hacia Raquel. Y entonces, después de que Lea le dio algunos hijos a Jacob, y muy triste Raquel, ella tenía una esclava llamada Bila, y se la dio a Jacob para que tuviera un hijo en sus rodillas. Era una costumbre, y sentí que bueno, que ya le había dado un hijo a Jacob. Cuando pasó esto, Lea también se enceló y entonces le dio a su sirvienta o esclava Zilpa, y pasó lo mismo, ¿no? Al final de cuentas, el primer hijo que Raquel le dio a Jacob se lo dio en su vejez, y fue precisamente José. Después de José nació el más pequeño hermano de José, llamado Benjamín. Entonces, la historia que empieza en el capítulo 37 de Génesis dice así: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel, que es Jacob, amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Entonces, José era un hijo amado, un hijo preferido de Jacob, por las razones que les he platicado anteriormente. José entonces fue un hijo amado. Sin embargo, este amor preferencial de su padre, parece que era una familia disfuncional desde el principio, ¿no? Pero ese amor preferencial de Jacob por José hizo que sus hermanos odiaran a José. Sus otros hermanos, excepto su hermano carnal Benjamín. Y
Entonces él tuvo 2 sueños en los que pues él aparecía como exaltado sobre los demás y bueno, él lo contó a sus hermanos y luego a sus padres y sus hermanos lo terminaron odiando todavía más. Y entonces, un día que fue a buscarlos para dar informe a su padre de cómo estaban, planearon matarlo. Lo vieron venir a lo lejos, lo distinguieron a lo lejos por la túnica que su padre le había hecho. Y era como una distinción que molestaba mucho a sus hermanos. Y uno de ellos sugirió que lo mataran. Vamos a matar al soñador. Pero el hijo mayor, Rubén, el primer hijo de Jacob, quizás sintiéndose responsable pues de ese su hermano, dijo, no lo matemos, ¿qué provecho tendremos con ello? Es nuestro hermano. Y entonces uno de sus hermanos, Judá, sugirió que lo vendieran. Lo pusieron en una cisterna. Entonces, de ser un hijo amado, descendió a ser un hermano odiado y luego aborrecido y luego a punto de ser asesinado por sus hermanos. Entonces estuvo en una cisterna ahí en el desierto, él no podía salir, sus hermanos estaban pensando qué hacían con él y a alguien se le ocurrió a Judá, pues vamos a venderlos, vamos a sacarle un provecho. Pasó una caravana y lo vendieron. Lo vendieron como un esclavo, se lo llevaron los de la caravana que lo compraron. Y en el capítulo 39 es sobre lo que vamos hoy a considerar. Aparece cuando José es vendido, después de ser vendido a la caravana, es vendido por la caravana en Egipto a un oficial de Faraón, a un jefe militar de Faraón llamado Potifar. Pero lo que quiero que consideremos en esta tarde es lo que se dice de José. José pasó de ser un hijo amado a un hermano odiado, aborrecido, con un intento de homicidio y luego vendido. Todo eso implicaba un sufrimiento, una adversidad en la vida de José. Y cuando él llega a Egipto, en el capítulo 39, como que en ese capítulo se nos desglosa su confrontación una y otra vez con la adversidad. Entonces dice en el capítulo 39, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Es decir, un hijo amado, un hermano odiado, aborrecido, a punto de ser asesinado, vendido como esclavo y ahora vendido como esclavo en Egipto, desde hijo amado hasta esclavo. En el instituto los alumnos hicieron una gráfica de la vida de José y es una gráfica en la que va descendiendo, descendiendo, descendiendo. Y luego Dios lo va a ir ascendiendo, ascendiendo, ascendiendo. Pero lo que quiero que se den cuenta es lo siguiente. El versículo 1 nos describe aquel hijo preferido, aquel hijo amado, pero odiado por sus hermanos, maltratado por sus hermanos, vendido como esclavo a una caravana de ismaelitas y luego vendido como esclavo al jefe, al capitán de la guardia de Faraón. Eso nos describe el versículo 1. El versículo 2, sin embargo, nos dice algo extraordinario. Mas Jehová estaba con José. No me di cuenta y rompí todo el esquema, Mauricio. Pero bueno. Está bien, está bien. Porque la pregunta era,
como Mauricio, ¿por qué enfrentamos adversidad? ¿Por qué y cómo enfrentamos las adversidades? ¿Sí? Entonces, yo voy a hablar un poquito al final de por qué las adversidades, pero esa historia nos enseña la mejor manera de enfrentar las adversidades, y es que Dios esté con nosotros. José, vendido como esclavo en Egipto, pues estaba en una condición difícil, aunque tenía cierto privilegio, pues era un esclavo que estaba al servicio de un oficial de Faraón, pero era un militar, y yo no sé qué condiciones serían, pero no deben haber sido fáciles estar bajo el mando como esclavo de un militar. Pero dice aquí el texto, enfatizándolo muy claramente, mas Jehová, pero Jehová estaba con José. Y eso hizo una gran diferencia en la vida de José, y eso puede hacer una gran diferencia en nuestra vida al enfrentar adversidades. Fíjense lo que pasó a causa de que aunque él estaba como esclavo, Dios estaba con él. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Es decir, que no importa la circunstancia de adversidad en la que estemos, esto necesito oírlo y necesitan oírlo ustedes, no importa la circunstancia de adversidad en la que estemos, si Dios está con nosotros, Él encontrará la manera de prosperar. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Entonces, puede haber prosperidad en la adversidad. Créanme que esto es muy alentador. Saber que cuando estamos pasando por momentos muy difíciles, a veces extremos, Dios puede prosperarnos. Dios puede prosperarnos. Necesitamos creer esto. Pero fíjense cómo esto va creciendo. Y vio su amo, el amo de José, vio su amo que Jehová estaba con él. Es decir, la presencia de Dios en la adversidad de José era tan fuerte y tan evidente que se notaba hacia afuera. Su amo, Potifar, se dio cuenta que había algo especial en aquel esclavo suyo, porque dice, vio su amo que Jehová estaba con él. Es interesante pensar por qué dice el texto que Potifar se dio cuenta que Jehová, el Dios de José, al cual Potifar no conocía, estaba con él. Los comentaristas dicen, con mucha razón, que seguramente José platicaba con Potifar y le había comentado todo lo que le había pasado, pero le había dado testimonio de que cuando sus hermanos lo odiaban, Dios estaba con él. Cuando sus hermanos lo aborrecían, Dios estaba con él. Cuando sus hermanos planearon matarlo, Dios estaba con él. Cuando sus hermanos lo pusieron en una cisterna, Dios estaba con él. Cuando sus hermanos lo vendieron a aquella caravana de ismaelitas, que eran medios hermanos de Jacob, Dios estaba con él. Cuando llegó a Egipto y fue vendido como esclavo a Potifar, Dios estaba con él. Y entonces nos dice el texto bíblico que la presencia de Dios en la vida y en la adversidad de José era tan grande, tan evidente, que la gente se daba cuenta. Desde luego que aquí hay una enseñanza y hay un deseo de mi parte para ustedes y para mí. Que Dios esté con nosotros, que su presencia esté con nosotros y que sea tan evidente, tan fuerte la presencia de Dios en nuestra vida, que los demás lo puedan notar. Enseguida dice el texto bíblico,
vio su amo que Jehová estaba con él, pero vean por qué, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Me emociona mucho esto. Escuché algunas de las cosas que platicaban y algo de sus trabajos. Y bueno, yo también tengo un trabajo. Hoy, hace una hora será, Mauricio, le comenté a Mauricio, porque tenía necesidad de tomar una decisión para una cotización, pues, que quisiera que Dios la prosperara. Pero lo comento como un deseo para mi vida, pero también deseo que todo lo que ustedes emprendan, hagan, que Dios lo prospere. Que Él lo prospere. A una situación, una circunstancia de crítica, de crisis, si la presencia de Dios está con nosotros, podemos ser prosperados. Y todo, dice, todo lo que Él hacía, Jehová lo hacía prosperar en sus manos. Versículo 4. Así halló José gracia en sus ojos, es decir, Dios puso en una posición ventajosa, conveniente a ese esclavo ante su amo. Dios le dio gracia. Dios hace eso, Dios le da gracia a las personas que lo buscan y que acostumbran a estar solos con Él en su presencia y que lo toman en cuenta para todo en su vida y que la presencia de Dios está siempre en su vida. Dios le da gracia a esas personas como a José con los demás. Y eso ayuda mucho en la vida, hermanos. Es verdad que ha habido en la historia personas que Dios les ha dado gracia y ellos se han aprovechado de esa gracia para sacar ventaja. Bueno, yo pido que Dios nos guarde de hacer eso. Pero nos ayuda mucho si Dios nos da gracia, si Dios nos pone en gracia con los demás. Cuando nosotros enseñamos o predicamos, necesitamos que Dios nos dé gracia, puesto que hay múltiples estudios que uno no puede retener la atención de la gente por mucho tiempo. Y necesitamos esa gracia de Dios para poder compartir la palabra. Pero halló gracia en los ojos de su amo y le servía, es decir, no se aprovechaba de esa gracia. No lo usaba para sacar provecho personal indebido, sino que cumplía con su condición de esclavo y le servía a su amo. Y entonces dice, y él, Potifar, le hizo mayordomo de su casa. Dios lo ascendió. Ahora era un esclavo mayordomo, porque Dios le había dado gracia y porque él no se había aprovechado de esa gracia, sino que servía, cumplía con su condición de esclavo y Dios lo exaltó. Quizá eso nos puede motivar a pensar, cumplamos con nuestro trabajo como si sirviéramos a Dios y Él nos exaltará. Él nos dará gracia. Y si nosotros somos honestos y servimos a quien debemos servir, Dios nos exaltará. Y entonces dice, lo hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y van al versículo 5. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. ¿Se dan cuenta de cómo la enseñanza va desdoblándose y creciendo? Él estaba como esclavo, pero Dios estaba con él. Y como Dios estaba con él, Dios lo prosperó. ¿Cómo lo prosperó? Le dio gracia con el egipcio. Y el egipcio se dio cuenta que todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba en sus manos. Y entonces lo hizo mayordomo de su casa
y lo puso sobre todo lo que tenía, administraba todo José. Vean cómo él iba escalando en importancia. Y entonces, a causa de que Dios estaba con él, él fue bendición para la casa de Potifar. La enseñanza es muy hermosa porque quiere decir que si Dios está en nuestra vida, Él nos va a prosperar a nosotros y va a prosperar a los que están a nuestro alrededor. Dios va a prosperar a los que están a nuestro alrededor o a aquellos a los que servimos. ¿Cómo les parece hasta este momento la intervención de Dios en la vida de José? Quisiera 2 comentarios muy breves. ¿Les parece bonito, bueno, extraordinario? Interesante y extraordinario. ¿Cómo podía notarse? Eso no me lo imagino, pero qué extraordinario, ¿no? Y qué bendecido. Ok. ¿Alguien más así brevemente? Igual yo pienso que es extraordinario. Una historia que empezó hermosa, que se volvió triste, trágica. Ahora tiene tintes de belleza y de prosperidad compartida. Pero la adversidad puede venir una y otra vez. Una y otra vez. Ahora él había sido exaltado, era mayordomo, administrador de toda la casa de Potifar. Parece que todo estaba bien. Sin embargo, la historia se va a convertir en un drama porque vean lo que siguió. Versículo 6. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Pues qué bueno, ¿no? Todo esto era bueno. Pero empieza el drama. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Él era un hombre que Dios le había dado gracia con su amo, pero él usaba esa gracia para servir a su amo y no para aprovecharse de su amo. Y vean la respuesta de integridad de José. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? La integridad de José es impresionante aquí, impresionante. José es un personaje. Hay algo que se llama, un estudio que se llama tipología, y estudia los tipos en la Biblia, es decir, un tipo es como una figura de un arquetipo, de algo perfecto que vendrá después. Y José es el tipo más perfecto de Jesucristo. Aquí muestra su total integridad, y él tenía 2 motivos para no aceptar este ofrecimiento, que era seguramente de una mujer muy hermosa. Él no quería traicionar a su amo, pero él no quería pecar contra Dios. Y la integridad se compone de esas 2 cosas. El no querer dañar al prójimo y el no querer ofender a Dios. O en un sentido invertido de prioridad. No querer ofender a Dios y no querer dañar a su prójimo. En realidad, quien dice que no quiere ofender a Dios, pero daña a su prójimo, pues es un mentiroso. Pero en ese caso,
José tenía esas dos motivaciones. No quiero ofender a Dios y no quiero traicionar, aprovecharme de la confianza de mi amo. Y entonces, esto que fue una respuesta extraordinaria, convirtió aquel ofrecimiento de esta mujer en un asedio de ella hacia José. Versículo 10. Hablando ella a José cada día y no escuchándolo a él para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para ofrecer su oficio y no había nadie de los de casa allí, y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Mentira. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló a ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Entonces esta mentira, esta calumnia, llenó de ira al amo de José, a Potifar, al esposo de esta mujer. Y vean lo que dice, versículo 19. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Pues sí, ¿verdad? Se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Hijo amado, hermano odiado, aborrecido, amenazado por la muerte, puesto en una cisterna, vendido a una caravana, vendido como esclavo al jefe de la guardia del rey, exaltado por Dios como mayordomo y administrador, calumniado por una mujer y ahora en la cárcel. Como que la vida era así, ¿verdad? Para José. Y para nosotros puede ser igual. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Versículo 21. Pero Jehová estaba con José. La presencia de Dios en la adversidad hace la diferencia en nuestra vida. La adversidad vendrá tarde o temprano. La adversidad ya ha venido y se ha ido, gracias a Dios. A veces la adversidad puede durar mucho tiempo. Y si no ha venido, en cualquier momento puede venir la adversidad. Pero si Dios está con nosotros, habrá una diferencia. Fíjense lo que dice. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Le extendió su misericordia. Qué expresión tan hermosa. Y le dio gracia otra vez en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Nuevamente, en la adversidad, Dios lo prosperó.
Versículo 23. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Lo que sigue de la historia hasta el capítulo 50, pues es que en esa cárcel, dos presos que estaban ahí tuvieron un sueño, y José interpretó esos sueños. Por eso se le llamaba a José el soñador. Y quizá cuando ustedes vean esta obra, algún día podrán entenderla de otra manera. Pero Dios le dio la posibilidad a José de interpretar esos sueños. Y sus sueños se cumplieron. La interpretación de sus sueños se cumplieron. Uno de los hombres que soñó murió y el otro fue sacado de la cárcel y exaltado. Y a ese que salió de la cárcel le dijo José: te pido que tengan misericordia de mí, y cuando tú estés con el rey, dile que se acuerde de mí. Pero a ese hombre que salió y que no fue agradecido, o fue un mal agradecido, una vez que salió, se olvidó de José. Pero en una ocasión Faraón tuvo un sueño que nadie de sus sabios lo pudo interpretar. Y entonces aquel hombre que era copero del rey se acordó y le dijo: hay en la cárcel un hebreo que su Dios le da el poder de interpretar los sueños. Y entonces fue traído José. José interpretó el sueño del faraón. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Interpretó el sueño del faraón, y en realidad es interesante porque a los economistas hacen referencia, algunos economistas, hay algunos ateos que no lo hacen, pero algunos economistas hacen referencia a esa etapa de la vida de José, donde él interpretó el sueño del rey y le dijo que iba a haber 7 años de bonanza y 7 años de vacas flacas o de pobreza y de hambre. Y entonces Dios le dio la capacidad para darle un excelente consejo a Faraón, y durante esos 7 años aprovecharon y llenaron los graneros de granos, de trigo, de todo. Y cuando vino el hambre, el único lugar donde había comida era en Egipto. Y entonces el Faraón lo puso como su administrador, el administrador del reino. Y eso salvó después a su familia. Pero todo esto fue porque Dios estaba con él. Entonces yo quiero finalizar mi participación hablando acerca de 3 fuentes de donde puede venir la adversidad para nuestra vida. Y esas fuentes pues son también 3 razones. La primera fuente es la vida misma. La vida puede tener adversidad. De hecho, tiene adversidad. Es muy difícil que una persona pase por la vida sin pasar por adversidad. Yo recuerdo una pastora en la iglesia, como hasta los 60 años, su vida nunca tuvo adversidad. Y en realidad eso la hacía un poco insensible ante la adversidad de otros. Pero los últimos 4 años de su vida fueron de muchísima adversidad. A veces ella lloraba mucho conmigo y platicábamos por horas. Y yo tenía un sentimiento muy fuerte de desconsuelo, porque la veía sufrir y nunca había sufrido en su vida. Y alguna vez que platicamos, ella me comentó que no soportaba ya más el dolor,
Y a mí me dio temor porque en ese momento que ella me dijo eso, yo pensé, ¿qué le podría dar Dios para acabar con ese sufrimiento? Y ella murió en un accidente. La recuerdo mucho cómo cantaba algunos cantos y cómo oraba, levantaba sus manos. Y cuando ella murió me dolió mucho, 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 mucho me dolió. Y yo recuerdo que íbamos al hospital Dalinde, mi hermana iba adelante, mi cuñado, el papá de Mauri iba manejando, yo venía atrás. Y le hablaron a Perla, a mi hermana, y le dijeron que acababa de morir. Mi hermana enloqueció, ¿no? Y me acuerdo que me dijo, lo que les voy a decir les va a parecer ridículo, pero mi hermana me lo dijo. Me dijo, ora por ella para que resucite. Y yo me sentí terriblemente mal y yo le clamé a Dios, Señor, ¿qué le digo? ¿Qué le digo a mi hermana que está sufriendo igual que yo, pero más que yo? Y me vino un pensamiento que está en la Biblia. No hay despropósito en Dios. Y entonces en ese momento yo entendí que Dios se la llevó porque el sufrimiento era insoportable para ella. Ella fue una mujer de Dios, de oración. La presencia de Dios se notaba en su vida. Y Dios se la llevó. Y yo tuve paz porque sabía que ella estaba con Dios, que estaba mejor. Pero la vida es una fuente de sufrimiento. La vida nos puede traer sufrimiento. Jesús, de hecho, con mucha sinceridad nos dijo, en el mundo hallaréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, yo voy a estar con ustedes en los momentos más difíciles. La otra fuente de adversidad o de sufrimiento, pues son nuestras malas decisiones, nuestros errores que pueden meternos en adversidades, en problemas, en circunstancias adversas. Pero aún Dios quiere estar ahí con nosotros. Aún Dios ahí nos puede sacar. David escribió en un tiempo de adversidad en la cual él se había metido. Escribió el maravilloso Salmo 40, donde dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Entonces, aun cuando pasemos por adversidades que tengan su origen en la vida misma o que tengan su origen en decisiones malas que tomamos, en errores que cometimos, en pecados que cometimos, Dios, la presencia de Dios puede sacarnos de ahí y puede prosperarnos desde ahí. Y finalmente hay una adversidad o sufrimiento que puede venir del mundo espiritual. Puede venir del mundo espiritual. Pero si la presencia de Dios está en nuestra vida, Él también nos librará de eso, de cualquier cosa. Entonces quiero terminar leyendo un salmo que es impactante en cada una de sus letras, de sus palabras, pero que tiene que ver con enfrentar los problemas, el peligro de la adversidad, con la presencia de Dios. Escuchen, por favor, escuchen. Escuchen, no quisiera hablarles de usted, quisiera hablarles de tú. Escuchen, por favor. El que está al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro.
Escudo y adarga, escudo y espada, es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Pero porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Eso habla del mundo espiritual. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Pues esta historia nos enseña la importancia de la presencia de Dios en nuestra vida. Y por eso Mauricio y yo tenemos el desafío de ayudarles a ustedes a poder descubrir cómo estar en la presencia de Dios para que Él, su presencia, esté siempre en nuestra vida. Gracias y perdón por romper el formato. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? Qué bueno que lo rompió porque estuvo bonito, muy, muy bonito lo que escuchamos, ¿no? Y creo que muy adecuado a la situación en general que estamos pasando, porque no conozco las situaciones que pueden tener los integrantes de la plática. Sí, mi amor. Pero en general creo que estamos en tiempos difíciles y muy, muy atinado, Roberto. Muchas gracias. Gracias a Dios. La palabra de Dios es oportuna. Gracias a Dios. Así es, gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Algún otro comentario? Gracias. ¿O pregunta? A mí sí de lo que comentó Roberto. Bueno, de hecho, cuando dices que saliste del esquema, la verdad, pues yo ni me doy cuenta, ¿no? Porque son tantas escrituras y tanta enseñanza que hay en todo, pues yo al menos no entiendo qué lineamiento llevaba, ¿no? Para mí todo es interesante. Fíjate que ahorita que estaba comentando la historia principalmente de José, me acordé de una película que vi que se llama Venciendo a tus miedos o Venciendo a tus gigantes, que es una película cristiana. Y hay una parte donde el entrenador del equipo, que obviamente habla ya habla con con los muchachos del equipo y que les empieza a hablar de la palabra. Hay una parte que me quedó muy grabada y creo que va muy de acuerdo con esto, que decía, si ganamos, honramos a Dios. Si perdemos, también lo honramos. Pero dice, pero ¿cómo honras a Dios en cada momento? Cuando hablas con el vecino, cuando te despiertas, cuando navegas en internet en la noche, dice, honras a Dios cuando estás con cada acción. Entonces, eso es lo que se me queda ahorita de decir, que honrar a Dios en cada acto que haga, en cada momento. Como dice, ¿verdad? Ante la tentación. Exacto. Así es. Romper el formato, me refiero que no permití que respondieran ustedes la pregunta,
y la alabanza pues la pusimos hasta el, bueno, la mandé al final sin darme cuenta. A eso me refiero. Ok. Muy bien. ¿Hay algún comentario? ¿Pregunta? ¿Duda? ¿Aclaración? ¿Queja? ¿No? Ah, ninguna. Yo no tengo nada tampoco. Bueno, pues, ¿qué les parece? Cerramos con esa alabanza, con una alabanza, y con eso cerramos este buen tiempo. Somos Claro todos. que sí, Mau. Sí. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener cuando me miras así. Que no hay nada que decir, eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Llévame allá, sé que habrá paz, tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Amén, amén. Gracias, Isma. Yo tenía muchísimos años que no escuchaba ese canto. Qué Muchísimo. bonito. Muy bonita, Está muy bien. Isma, gracias. No, gracias a Dios. Bueno, pues nos llevamos esta profunda reflexión del día de hoy. Que Dios nos hable, nuestro pastor, antes del hermano Roberto, el hermano Samuel Lascari,
decía que había que rumiar las enseñanzas, refiriéndose a las vacas que tienen como varios estómagos, ¿no? Y van procesando la comida. Entonces, que había que hacer algo así, ¿no? Hay que procesar lo que recibimos y bueno, pues me dio mucho gusto verlos. Igualmente. Ya los extrañábamos y me da mucho gusto ver a cada uno. Pau hoy nos presumió su acapulcazo. No, pero qué rico, qué bueno. Y pues nos vemos primero Dios dentro de 8 días, igual a las 5, para que tengamos también otro tiempo de reflexión. Ya saben, en la semana si hay alguna necesidad o algo que nos quieran platicar, pues ahí estamos pendientes, ¿ok? Claro que sí, que estén muy bien. Muchas gracias. Y Muchas Mau gracias. que Hasta luego. se disculpaba, hoy no se pudo conectar, pero que les mandaba saludos a todos. Ok, pero ¿todo bien? Sí, todo bien. Tuvo una Qué bueno. trabajo que no pudo terminar a tiempo. Ok. Muy bien. Bueno. Ok, pues Dios los bendiga. Que estén muy bien. Gracias. Igualmente, bendiciones. Bye. Igualmente. Buenas tardes. Bye, Pau, bye. Bye.